Uno de los beneficios que aporta incluir en nuestra vida cotidiana la práctica de la atención plena es que poco a poco vamos abriendo espacio a la compasión, es decir, se van dando en nuestro interior emociones tipo la gratitud, la bondad, la serenidad, la empatía con el otro, es decir, emociones que nos vinculan y hacen que desarrollemos esta maravillosa emoción o sentimiento que no es otra cosa que la compasión, ¿no? Esta conexión con las otras personas. Y no solo con los demás, que ahí viene lo interesante, sino que el cultivo de la compasión suele ser bidireccional, es decir, somos compasivos con los demás principalmente porque tenemos la capacidad de ser compasivos con nosotros mismos. Cuando sucede esto, que es algo que da un sosiego enorme porque empezamos a entrar en un espacio de no juicio, de aceptación de lo que sucede, de respeto hacia los procesos ajenos, ¿no? Incluso pues desde una cierta humildad, entendiendo que hay mucha información que nos escapa para poder realmente emitir juicios hacia los demás. Surge también de fondo la pregunta de si, teniendo en cuenta que hay mucha información del otro que no sabemos y que a veces pues las personas actúan en base a su propio sufrimiento, a veces no siempre estamos actuando en base a aquello que nos está moviendo por dentro, ¿hasta qué punto podemos o no podemos poner límites? Es decir, si es compatible ser una persona compasiva y al mismo tiempo poner límites. Así que, sin más, vamos a explorar en el episodio de hoy esta curiosa dualidad. Empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y consciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Esta pregunta honestamente me parece súper interesante y tengo que confesarte que no surge así como por generación espontánea. Es una pregunta que me hizo una clienta estando en pleno proceso de integración de mindfulness en su vida cotidiana, porque precisamente se sentía de esta forma, ¿no? Se sentía que se respetaba mucho más a sí misma, era mucho más consciente de aquello que le pasaba por dentro, respetaba muchísimo más sus propias inquietudes, sus deseos, incluso sus propios límites, pero al mismo tiempo le generaba conflicto porque seguía rodeándose de personas que de alguna forma abusaban, ¿no? de su poder y pretendían en todo momento rebasar algunas líneas que para ella eran claramente líneas rojas, ¿no? Entonces entraba en esta contradicción de decir, ostras, estoy aquí cultivando el amor hacia mí misma, la compasión, entendiendo que al igual que yo tengo mis heridas, ¿no? Mis heridas de infancia, mis procesos, aquellas cosas que me limitan, mis creencias y demás, estoy entendiendo que las otras personas cuando se comportan de determinada forma se comportan así porque también ellas tienen sus heridas y también tienen sus cositas, ¿no? Y de alguna forma me siento mal de tener que decirle que no, de tener que poner límites, ¿no? Es una situación que esta persona pues le violentaba. Y me parece súper interesante, por eso la he querido traer aquí al podcast, porque estoy convencida de que esto seguramente si has estado o estás en un camino de crecimiento personal, te lo habrás encontrado un montón de veces. Para mí, el punto clave de esta pregunta, y por eso me parece tan interesante de hecho, es que conecta directamente con los tentáculos de este ego espiritual del que te he hablado un montón de veces en cuando lo menciono por aquí por el podcast, porque es un personaje que tiene mucha tela, ¿vale? Tiene mucha tela, porque no deja de ser un ego basado en el miedo, en la separatividad, en la necesidad de complacer, de agradar y demás, revestido con una especie de túnica de bondad, de amor y de compasión, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, lo que tenemos que tener súper claro en todo momento es que este ego espiritual lo que hace es, utilizando las mismas bases del miedo, es decir, utilizando esta separatividad, esta necesidad de control, esta necesidad de llenarse de algo de fuera, todas estas cosas, ¿no? Que son los mecanismos básicos del ego limitado, utiliza los argumentos de la espiritualidad para
seguir perpetuando los mismos patrones de comportamiento. ¿Esto qué significa? Que si en la raíz de mi ego, en lo profundo de mi ego limitado, basado en el miedo, hay una profunda herida de rechazo, una herida de abandono, donde el miedo a ser rechazada o abandonada articula toda mi realidad, entonces, cuando estoy en un camino de crecimiento personal, de conexión espiritual, en el que estoy dándome cuenta de cuáles son mis límites, de por dónde sí, por dónde no quiero pasar, de cuáles son mis valores, de lo que es importante para mí, y desde ahí pues me voy dando el permiso para abrazar espacios de incomodidad y transitar por esos lugares en los que me permito expresar qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero y tomar decisiones en coherencia en ello, entonces aparece este ego espiritual con sus tentáculos, insisto, diciéndote que esto no deberías hacerlo porque esto no es ser muy compasivo, porque esto no es ser una persona muy elevada espiritualmente, porque esto es separatividad, porque tal y que cual. Cuando en realidad lo que está sucediendo es que estás siendo coherente contigo mismo, contigo misma. Deja que te acompañe a verlo de una forma muy clara. Este ego limitado del que te hablo, que está basado en el miedo, tiene como objetivo la supervivencia emocional basado en el ser visto, ser reconocido y ser amado, que son, digamos, las 3 necesidades básicas que teníamos cuando éramos pequeñitos y en base a las cuales hemos articulado toda nuestra personalidad, todas nuestras creencias, emociones y demás. De hecho, las heridas profundas de la infancia, los apegos, todas estas cuestiones que inciden directamente en la forma en la que procesamos la realidad se articulan alrededor de estos 3 comportamientos y por ende también los comportamientos que llevamos a cabo cuando somos adultos si no les hemos puesto luz en todo esto. De modo que podríamos decir que lo que hace este ego basado en el miedo es manipular mi propia voluntad para así poder manipular la percepción de aquel que tengo delante. Fíjate que entonces la libertad real, la libertad de decidir por lo que realmente yo quiero, desaparece ahí. O sea, la voluntad pasa en un segundo plano en el que el punto de referencia no soy yo, sino que es el otro. Evidentemente, cuando llegamos a este punto, los argumentos que utilizamos son como mucho más elaborados porque, ya hemos avanzado en nuestro camino de autoconocimiento, ya nos hemos desmontado muchas mentiras, ya hemos visto cómo funciona nuestra propia mente. Entonces, digamos que es como un poquito más complejo poder atraparnos, ¿no? Y los argumentos, digamos que están como muy bien construidos, ¿no? Probablemente no sea tan evidente como nos pasaba antes, que a lo mejor nos decíamos que no éramos suficiente, que todo lo hacíamos mal, que todas estas cosas. A lo mejor hemos ya reconstruido parte de nuestra autoestima, pero fíjate cómo entonces el argumento pasa a utilizar igualmente la moral, es decir, lo que es correcto de lo que es incorrecto, para juzgar un comportamiento. No es correcto, según el ego espiritual, que tú pongas límites porque entonces a lo mejor pues la otra persona se va a sentir mal y tú no vas a estar contemplando sus emociones. Date cuenta que entonces lo que está haciendo es manipularte a través del que tienes delante, pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo. El objetivo es que tú sigas perpetuando las mismas tendencias limitantes, las mismas creencias limitantes, que sigas poniendo el valor en el otro y no en ti. Sin embargo, también deja que te diga que lo que no está teniendo en cuenta este ego espiritual es lo mucho que puedes llegar a inspirar con tu ejemplo cuando te permites ser coherente con lo que es importante para ti. Es decir, cuando tú te permites poner límites y expresar lo que para ti es importante, por dónde sí pasas y por dónde no pasas, no solo estás haciendo un acto de amor y de respeto hacia ti, hacia lo que es importante para ti, hacia tus valores, hacia tu propia autoestima, incluso tu bienestar físico y mental, sino que además estás dándole la posibilidad a la otra persona de que se dé cuenta de qué creencias, emociones, comportamientos, tal vez incluso manipulativos, está utilizando y llevando a cabo contigo para poder incluso liberarse de ellos. Es decir, en el momento en el que tú le dices no porque te estás diciendo que sí a ti, estás al mismo tiempo dando la posibilidad que a la persona que tienes enfrente, si es una persona que está receptiva y dispuesta a mirarse dentro y a
ir más allá de lo evidente, salir de la posición de la víctima y del ataque, a que se dé cuenta internamente de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y que por qué o para qué tú le estás diciendo que no a algo que a lo mejor antes sí que cedías. Por lo tanto, no hay nada, insisto, más inspirador, no hay nada que abra más la posibilidad de cambio en el otro que tú seas coherente contigo misma y que te permitas decir no cuando realmente quieres decir no. Deja que te ponga un ejemplo para que puedas ver más claramente de lo que te estoy hablando, que tal vez está quedando un poquito abstracto. Vamos a suponer que tienes una pareja que normalmente tiene asumido el rol de salvador y tú tienes un rol más bien de víctima, ¿de acuerdo? ¿Eso qué implica? Que normalmente tú estás en la queja y la otra persona está salvándote y diciéndote qué es lo mejor para ti y utilizando, digamos, a lo mejor un lenguaje un tanto paternalista, ¿no? Como de exceso de protección y demás. Puede ser que en el momento en el que tú inicies un proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento, ¿qué sucede? Que por definición, normalmente si está bien hecho, salimos del paradigma de la víctima para entrar en un paradigma de responsabilidad. Empezamos a mirar dentro, empezamos a sanar heridas, a darnos cuenta de aquello que a nuestro niño, a nuestra niña interior le hirió, ¿no? Y desde ese lugar, desde este darme cuenta, desde esta sanación, desde este poner luz a los modelos de apego, a las creencias que me están limitando, a las emociones que se me enquistan y saber regular todo esto, empiezas a salir de este paradigma de la víctima para entrar, como te digo, en el paradigma de la responsabilidad y por lo tanto es como que dejas de necesitar que haya nadie que te salve. Sin embargo, la otra persona, que a lo mejor todavía no está haciendo ningún tipo de proceso de crecimiento personal ni nada, sigue, digamos, en su patrón, en su rol de salvador. ¿Qué sucede entonces? Que tal vez cuando hay un conflicto, como para la otra persona este rol todavía no está actualizado, porque él o ella sigue en el otro paradigma, puede empezar a suscitar un cierto chantaje emocional. Es aquí cuando a ti te saltan las alarmas, te das cuenta de que a lo mejor en el pasado hubieras actuado como víctima, pero ya no asumes ni la culpa ni la responsabilidad de según qué cosas que no tienen que ver directamente contigo, y ahí pones los límites. ¿Qué sucede? Que obviamente el otro entra en conflicto. Obviamente, pero fíjate lo maravilloso que es esto, que al tú poner los límites, al tú decidir no asumir más de lo que te toca, sino tu parte justa y ya está, en ese momento le estás dando la posibilidad a la otra persona, si es que la otra está dispuesta a darse cuenta de ello, que obviamente ahí no podemos incidir, a que revise sus propios patrones relacionales contigo, es decir, a que se dé cuenta de la necesidad que tiene de ser salvador. Y esta es la magia de las relaciones. Esta es la magia de las relaciones, de la coherencia personal y de lo mucho que podemos llegar a inspirar a los demás cuando somos coherentes con nosotros mismos. Por lo tanto, la respuesta nunca va a ser el de fuera, sino que el de fuera lo que nos va a dar son pistas para darnos cuenta de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Así que respondiendo a la pregunta de si es posible ser compasivo, es decir, entender los procesos ajenos, entender lo que le puede estar pasando a la persona que tenemos delante y demás, y al mismo tiempo poner límites, la respuesta es que sí, que las dos cosas son compatibles. Es más, desde mi punto de vista, creo que es una expresión de amor muy elevada el hecho de que tú puedas expresar tu sentir desde el yo me siento y no desde el tú me haces sentir, que esto siempre lo digo, pero es que es importantísimo, desde la responsabilidad personal del sentir, que pongas de manifiesto cómo te sientes ante lo que esa persona está haciendo y que lo expreses, porque de esta forma estás dándole la posibilidad a la otra persona de que ponga luz en sus propias sombras, que al fin y al cabo es a lo que hemos venido aquí, a aprender, a crecer, a liberarnos interiormente y a desbloquearnos de nuestras sombras. Si estamos siempre en este patrón de complacencia, en este patrón de querer agradar, de no querer entrar en el conflicto y demás, le estamos haciendo un flaquísimo favor al otro. Obviamente, no hace falta decir, ¿no?, que en este compartir mi sentir tenemos que tener muy claro hasta qué punto no estamos pretendiendo manipular al otro.
¿vale? Cuando expresamos el sentir de lo que nos está sucediendo con la intención de poner límites, en todo momento tiene que haber un punto de desapego. Es decir, yo puedo expresar lo que para mí es importante, teniendo en cuenta que el otro tiene todo el derecho de no entenderlo porque es que a lo mejor no tiene nada que ver con sus valores o es que a lo mejor no está en el momento de poder acogerlo. Y ahí, en ese punto de desapego, a veces es donde también nos perdemos, lo que pasa que esto ya daría para otro podcast, porque creemos que el hecho de expresar lo que estamos sintiendo ya nos da legitimidad para que eso sea validado por todo el mundo, cuando de nuevo a quien tiene que legitimizarnos es a nosotros mismos por haber sido capaces de expresar aquello que sentíamos que teníamos que expresar. Evidentemente, como todo, llegar a este punto de poder expresar lo que es importante, de decir no, de estar convencidos y seguros de nuestro punto de vista, no es algo que surja de la noche a la mañana, es parte del proceso. Es más, dentro del propio proceso tal vez incluso te des cuenta de que en algunas cosas estás súper seguro y en otras estás pues más dubitativo que otra cosa y te dejas manipular por el exterior, y está bien, no pasa nada, forma parte del camino. Sin embargo, sí que obviamente es súper recomendable que en algún momento el camino dé inicio. Más que nada porque este inicio no coloca en el foco a la otra persona, sino es que te coloca a ti. Y esta compasión de la que estamos hablando, que te va a permitir poner límites con los demás, es una compasión que es sobre todo una autocompasión, es decir, es un acto de amor hacia ti mismo, porque va a ser francamente muy difícil que puedas ser compasivo con los demás si antes no haces un proceso de sanación y de perdón para contigo mismo, ¿no? Así que ya sabes, si te apetece que te acompañe en este camino de sanación, de autoconocimiento, de recursos internos para la regulación emocional, para adentrarte en tu interior, para tener esta libertad interior basada en la capacidad de escoger el cómo nos tomamos las cosas y saber cómo entrenar tu mente, puedes apuntarte a la lista de espera para estos procesos individuales. Te voy a poner el enlace en la descripción del episodio para que rellenes la sesión de descubrimiento, ¿de acuerdo? Y a partir de medianos del mes de junio voy a abrir otra vez la agenda y por orden de llegada de estos formularios pues voy a ir teniendo las entrevistas para que podamos charlar tranquilamente. Por mi parte, eso es todo. Espero que puedas permitirte el seguir siendo compasiva contigo, con los demás, y al mismo tiempo que te des el permiso de poner límites, porque de verdad no hay nada más sano que esto. Y como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, por tus valoraciones de 5 estrellas aquí en el podcast y especialmente por suscribirte en calmamental.com, desde donde vas a poder descargarte una guía mindfulness para la vida cotidiana de 7 días con propuestas atencionales y meditaciones. Y bueno, yo vuelvo por aquí la próxima semana. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta pronto, que vaya genial. Chao.